Nuestro siguiente conferencista quiero que lo recibamos con un aplauso. Él está colaborando con nosotros, viene desde Pachuca, se acaba de graduar del seminario de sus 8 años de estudio en idiomas. Vamos a darle un aplauso a Jonathan Godoy, por favor, para recibirlo. Sí, bueno, ¿me escucho? A ver, ¿cuántos de ustedes ganaron un librito? Si lo levantan. Ajá, bueno, esto es un consejo, no me lo tomen como ley porque me lo estoy improvisando. Si a alguien no le gustó el libro que tienen, lo pueden intercambiar con el otro. Dice, pues, a ver tu libro, como en la primaria, ¿no? Cuando los niños coleccionaban álbumes, ya, las estampitas, ¿no? Y las intercambiaban. Pues esta ya la tengo, yo no. Entonces la pueden intercambiar si quieren, pues, ¿por qué no? Están libres, ¿no? Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con esta serie de conferencias. Este que me va a tocar es un tema totalmente libre y es temático. Es totalmente diferente al que acaban de oír del pastor Enrique. Un momentito. Y se llaman los beneficios de un hogar creyente. Para que vean ustedes unos datos, les voy a soltar unos datos muy interesantes proporcionados por un estudio que hizo el doctor David Jeremiah, no sé si han oído hablar de él. Él hizo unos estudios muy buenos, muy interesantes y se los quise traer aquí en esta mañana para que nos deleitemos de estos datos tan buenos, tan interesantes. Así que comencemos. No sé si alguno de ustedes llegó a ver una serie de televisión que tenía lugar a principios de los 70, llamado La Tribu Brady. No sé, levante la mano, ¿quién conoció La Tribu Brady? Ya tiene sus buenos años, ¿eh? Ya ni siquiera los chavorrucos nos tocó, ya los más grandes. En inglés se llama The Brady Bunch. The Brady Bunch, se llama La Tribu Brady. Bueno, para los que no sepan, la serie era de género sitcom, o sea, situation comedy, como la mayoría, ¿no?, de las series gringas. Giraba en torno a esta serie, la tribu Brady, giraba en torno a la convivencia de un matrimonio recién casado formado por Mike y Carol Brady. Y cada uno de ellos aportaba 3 hijos, seguramente venían de diferentes matrimonios, y se juntan y aportan 3 hijos. Niños en el caso del padre, qué chistoso, ¿no? El papá trae 3 varoncitos, Greg, Peter y Bobby, y niñas en el caso de la madre. Niñas en el caso de la mamá, ¿no? Puras mujercitas, Marcia, Jan y Cindy. Y todos ellos conviven, con ellos convive el ama de llaves llamada Alicia Nelson. Alicia Nelson. Pues la naturaleza cambiante de la familia occidental, principalmente la americana, y la manera en que la presentaron los medios de comunicación masiva en la década de 1990, nunca ha sido destacada con mayor claridad que en la adaptación de la película de la tribu Brady basada en la serie antigua. Los productores, les voy a contar cómo pasó detrás de bambalinas. Los productores quisieron hacer aquel filme con la intención de tomar el programa original de los 70s para actualizarlo a la década de los 90s. Y según se dice, la empresa gastó entre 12 y 14 millones de dólares para poner la fantasía de la familia estadounidense perfecta a tono con la era moderna. ¿No les suena familiar con las cosas que han hecho últimamente? No es nada nuevo, ¿eh? Cuando la empresa productora pidió el libreto para la película que el escritor original de los programas de televisión había escrito, fue rechazado. Y eso fue porque dijeron, según sus propias palabras, que era demasiado delicado. Entonces contrataron a 2 nuevos escritores que no tenían ninguna conexión con la serie original de los 70s y les ordenaron que actualizaran a la familia. Entonces, uno quiere ver cómo era, ¿no?, la familia original, hubieran retransmitido la serie original o la película ambientada en los 70s y punto, ¿no? No. Contrataron a 2 nuevos guionistas que no tenían nada que ver con la serie y les ordenaron que actualizaran a la familia. Finalmente el filme se estrenó en 1995. ¿Y saben qué sucedió? Eso fue lo que consiguieron.
hicieron añicos a todos los personajes, como lo que hacen hoy en día. Cuando actualizan una franquicia, la traen a la era moderna y la quieren actualizar, la destruyen. Hicieron añicos los personajes. Si alguien vio dicha película, les resumo rápidamente cómo terminaron los personajes. El pobre señor Brady había perdido su talento y al empezar la obra él estaba trabajando vendiendo hamburguesas en un kiosco de esas comidas rápidas. Era un padre triunfador y ahora era un cualquiera. La hija mayor tiene una relación lésbica con otra joven. No puedo concebir eso en los 70s, ¿no? Y la criada Alicia se involucra sexualmente con otro hombre que llega a la puerta, con todos, la criada. Hágame el favor. Y eso que eran los 90s, la adaptación. Todo liberal. Finalmente el escritor original, el que creó la tribu Brady original, rehusó producir la película con los cambios de los que los nuevos escritores habían hecho. No lo culpo. Después de que otros varios escritores fueron incluidos al proyecto, finalmente terminaron el libreto y aun cuando no se incluyeron las escenas que acabo de mencionar, algunas grotescas, de todas maneras muchas de las implicaciones de esta sórdida relación se notan en la película. El productor de este filme lo resumió muy bien al decir: no estamos divirtiéndonos a costa de la familia Brady, no estamos tratando de ridiculizarlos, pero los valores de la familia original chocarían con los valores actuales. Nada nuevo, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de una película de los 90s. Imagínense lo que no harían si adaptaran la tribu Brady a los 2020s. En esto es a lo que hemos llegado a esperar en la televisión y en las películas actualmente. La glorificación y promoción de los peores valores de nuestra cultura como si fueran los valores de todos, ¿verdad? Ay, hay que adaptarlo a la época moderna. No, más bien me están adoctrinando a que pienses así, a que piense así. Si los conservadores creyéramos lo que nos han estado diciendo en estos últimos años, tendríamos que elevar nuestras manos en señal de derrota, porque está la avalancha terrible, la amenaza de doctrina. Nosotros creeríamos que los valores de la familia que se veían en la tribu Brady original han muerto y que la familia tradicional está extinta, ¿no? En una minoría cada vez más reducida y que las familias cristianas han fracasado. Pensaríamos que los valores de nuestros padres y abuelos creíamos que se han ido, ¿no? Y que lo mejor que podríamos hacer es tan solo darnos por vencido en esta sociedad decadente que vivimos y vivir la vida en nuestros hogares así encerraditos como ermitaños, tal como los demás que se supone que la están viviendo, ¿no? Bueno, pues el doctor David Jeremiah quiere compartirles un secreto hoy. Y pónganme atención porque no lo van a oír de los llamados expertos en la familia, ni lo van a leer en las noticias o el internet. La familia tradicional occidental, gracias a Dios, está vivita y coleando. La familia verdaderamente creyente no solo está floreciendo, sino que se ha estudiado científicamente y en nuestros días los sociólogos que lo han estudiado se han quedado apabullados con lo que han descubierto. Y ustedes van a ver dos datos. Por ejemplo, en un artículo publicado de la revista Enfoque a la Familia, no sé cuántos de ustedes conocen ese término, esa revista, la revista Enfoque a la Familia del doctor James Dobson, Mariana Quijerren, no sé cómo se pronuncia. Mariana Quijerren informó algunos de estos hallazgos. En un artículo titulado Cree bien, vive bien, escribió lo siguiente, y cito: escoja a cualquier hombre de cualquier banca en cualquier iglesia el domingo por la mañana y compárelo con un vecino suyo que se quedó en casa navegando en su teléfono casi mediodía en su sillón mecedor. Digamos que los dos tienen la misma edad y ganan salarios semejantes. Ninguno de ellos fuman, ni beben licor, ni juegan a la lotería. Ambos se cepillan los dientes, coleccionan tarjetas de deportistas y les gusta el pastel de queso. ¿Cuál de los dos hombres vivirá más años y disfrutará los beneficios de un matrimonio estable? Respuesta: el hombre o la mujer de la banca, o sea, los que están ahí en la iglesia. Es más probable. En estos últimos años la investigación científica está respaldando lo que el sentido común nos ha dicho por años. Los que asisten a la iglesia viven más años.
se quedan casados, hay más probabilidades que se queden casados y se sienten mucho más felices que los que dicen que no creen en Dios. Uno queda pasmado al descubrir de veras cuánta investigación se ha hecho fuera del mundo religioso para que determinen si las cosas que nosotros decimos y en las que creemos son realmente válidas. Hoy quisiera decirles cuatro cosas que los investigadores han descubierto que son verdad. Son los secretos de la familia genuinamente cristiana y que la mayoría de gente jamás abrazará porque no hay nadie que siquiera hable de esto. Todos estos datos que les estoy diciendo no los van a encontrar en los medios seculares porque allá afuera todos los datos los manipulan. En primer lugar, debo decirles que los estudios han demostrado que los creyentes viven más años y vidas más saludables. Los que siguen a Dios y sus principios, según nos dice la palabra de Dios, tienen la longevidad a su favor. El Salmo 128 en los versículos 5 y 6, Salmo 128, versículos 5 y 6, dicen: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ya sé que es otro contexto, que era el pueblo antiguo hebreo. Pero esas bendiciones espirituales son aún vigentes al día de hoy. El salmista, ¿qué es lo que hace aquí? Alude al hecho de que las bendiciones del Señor les permitirán ver a los hijos de sus hijos. Hay casos en donde les toca ver a sus bisnietos. Es una referencia indirecta a lo que la Biblia enseña claramente en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Proverbios 10:27 leemos estas palabras. Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová, Dios, como le llaman en el Antiguo Testamento, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Y ustedes lo han visto, cómo gente perversa se mete en problemas y cae. Otra vez, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Y otro de los más conocidos se halla en la ley mosaica. Por ejemplo, Éxodo 20:12 es muy famoso este pasaje. Éxodo 20:12, que es un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta una vez surgió un chiste de que los Rolling Stones, porque eran muy obedientes a sus padres. Entonces decíamos, ¿por qué? Sí fueron bien obedientes. Pues porque ahí dice, ¿no? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Y siguen ahí vivos. No, pero es un chiste. No es cierto que van a ser obedientes. Para que tus días se alarguen. O lo mismo hubiéramos dicho de Chabelo, ¿no? Era muy obediente a sus padres. Ay, que es que era eterno. Ya algún día tenía que caducar, ¿no? No podía ser niño toda la vida. Bueno, Éxodo 20:12 es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la ley es repetida en Deuteronomio 5:16. Leemos: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. No lo entiendan que días de 48 horas, no, para que vivas más días, pues. Sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vean cómo es interesante que estos dos pasajes del Antiguo Testamento, es que milenios más tarde el famoso apóstol Pablo de Tarso los toma en el Nuevo Testamento al escribir su carta a los Efesios. Vean, en Efesios 6:2, él añade un comentario que no se halla en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo, Pablo lo escribe en Efesios 6:2 y hace la observación de este mandamiento sobre el hogar, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ya lo notaron? Efesios 6:2 agrega Pablo que es el primer mandamiento con promesa, como si fuera un comentario de él. Es el único de los mandamientos que tiene una promesa. Pues cuando leemos los mandamientos en Éxodo 20, al llegar a este mandamiento encontramos que es el primero que lleva una promesa adjunta. ¿Cuál es la promesa? Honra a tu padre y a tu madre, y esta es la promesa: para que tus días se alarguen en la tierra, ¿no? Que Jehová tu Dios te da. Joven y señorita que me escucha, si usted quiere vivir largos años, si quiere aumentar su longevidad, esta es una buena promesa a la cual aferrarse. Honra a tu padre y a tu madre. No hay más, no hay que darle vueltas.
El primer mandamiento que lleva una promesa adjunta, promesa de larga vida a los que creen en la palabra de Dios. Ahora los estudios lo verifican. El corazón, el músculo que bombea nuestra sangre, lo respalda. ¿Sabían? Siempre hay una conexión entre lo físico y lo moral y lo espiritual y el sistema nervioso. Hay conexión en todo eso. Los sociólogos han usado grupos de control tanto de creyentes como de no creyentes por igual y en realidad han podido demostrar científicamente que los que practican la fe corren menos riesgo de enfermedades del corazón. Los que practican la fe tienen presión sanguínea más baja. Los que practican la fe pasan menos tiempo en el hospital. Y usted se pregunta, ¿es eso garantizado al 100%? No. Hay excepciones a la regla, claro. Que entre creyentes no hay enfermos, claro que sí. Pero estos son estudios estadísticos que son ciertos en general. No es 100% para ningún grupo, pero esto es lo que está demostrado de investigación. Un doctor de apellido Larson reunió un centenar de estos estudios e investigaciones e informó de sus hallazgos en un artículo que apareció en la revista Christianity Today. No sé si la han oído hablar, es una revista americana, Christianity Today. Y Larson reunió estos estudios. Sus comentarios son de lo más interesantes. Y cito, una de las razones por las que las personas religiosas viven más es que no se suicidan con la misma frecuencia que aquellos que no siguen ninguna religión. Al examinar los estudios, descubrió que una consagración religiosa fuerte era la mejor protección contra el suicidio. Dice que el temor a Dios, eso es lo que dice Larson, el temor a Dios parece funcionar incluso para los severamente deprimidos. Y luego comenta, y cito, los pacientes de creencia religiosa firme se dan cuenta de que la primera persona que encontrarán después de la muerte es Dios. O sea, hay una esperanza auténtica. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo estos estudios? ¿Es manipuleo o proselitismo religioso? No necesariamente. Todos estos estudios están diciendo que la verdad básica de los que siguen los principios de la palabra de Dios, los que siguen a Cristo, los que creen de corazón en lo que enseñan las Escrituras, en vez de gastar sus energías resistiéndola, tienen una vida más saludable y feliz, porque al obedecer tienen paz en su alma. Menos culpa, menos estrés, mayor paz. Todo está relacionado. Esa es la enseñanza general de la palabra de Dios. Ahora, los sociólogos y científicos han encontrado que esto es verdad. Hay una segunda observación en estos numerosos resultados. Vean, los estudios demuestran que los creyentes logran actualmente mejor éxito en su vida profesional. No estoy hablando en el sentido superficial. Ahora, sabemos que todas las historias tristes de algunos creyentes, sabemos varias historias que distan muchos de ser exitosos en su vida profesional, ¿no? Ha habido gente que dice, por ejemplo, prefiero hacer negocios con una persona no creyente que con uno que dice ser creyente. Si ya muchos creyentes dieron mala racha, ¿no? Prefiero hacer negocios con uno no creyente que con uno creyente. Sin embargo, tenemos la tendencia de mirar situaciones aisladas y convertirlas en la norma. Así son muchos sensacionalistas. Ven un caso específico, particular, y ya lo hacen grande y creen que así es en general. No. La investigación científica que voy a darles en un momento se opone rotundamente a todas estas observaciones. Pero antes de que veamos los resultados de la investigación, tal vez debemos hacer una pausa por un momento y preguntarnos si hay algún lugar en la Biblia en el que podamos hallar evidencia de la norma para la persona que sigue al Señor. Es verdad que si seguimos los principios de la palabra de Dios, si seguimos a Cristo, si acatamos lo que dice la Biblia, si creemos en Dios de todo corazón, es verdad que existe alguna evidencia de que al hacerlo podamos aumentar la oportunidad de éxito en todo en la vida, incluyendo el aspecto profesional. ¿Será posible? Está turbio esto, ¿no? Voy a leerles algunos pasajes bíblicos. Algunos tal vez ya sean familiares para ustedes, para otros sea nuevo y a algunos les resulta una sorpresa. Por ejemplo, la mayoría de creyentes conocen Josué 1:8. Josué 1:8, en donde Dios le dice a José, el sucesor de Moisés. Primero Moisés liberó a los israelitas de Egipto y luego quedó a cargo Josué.
Y dice el Señor en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué habla? Habla de las escrituras, de la ley de Moisés, la que le reveló en ese entonces. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. No como un rezo, sino para que lo ejecutes, lo obedezcas. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estoy hablando de un evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de lo que pasa con la persona que obedece. Hasta donde yo sepa, este es el único pasaje bíblico en donde se menciona el éxito y la supuesta prosperidad de esta manera. Aquí en el libro de Josué se nos dice que para lograr éxito y prosperidad hay una conexión con el hecho de meditar en la palabra de Dios, en las leyes de Dios. Lo mismo en el libro de los Salmos. Es más, leemos de corrido el Salmo 1 y nunca lo notamos, pero lo notarán si observan bien detenidamente. Dice en los primeros 3 versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué son escarnecedores? Los que se burlan de Dios, los que se burlan de su palabra. Sino que en las Escrituras, en la ley de Jehová está su delicia. No es lo mismo estar leyéndolo mecánicamente que encontrar deleite en la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, y aquí está una alegoría del salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. No estoy diciendo que se va a hacer millonario. Hay prosperidad en muchas cosas más profundas. ¿Lo notaron? Por dar tan solo un ejemplo, mencionaré el caso del famoso José el soñador en el Antiguo Testamento. Por cierto, uno de mis personajes favoritos bíblicos, y un tremendo ejemplo de integridad. Cuando lo vendieron a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto, y cuando fue a parar como esclavo de Potifar, ¿lo recuerdan? Dice en Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ya. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. La palabra dice directamente que José logró éxito y prosperó porque el Señor estaba con él. Esto es lo que dicen las Escrituras. Ahora, volvamos a los Salmos. Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, 1 dice, versículos 1 y 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y permítame repetirlo en voz alta, a Dios le place bendecir a sus hijos. Le encanta bendecir a los suyos. La bendición del Señor es algo que va en el territorio de los que andan en Él. Dios quiere bendecir a los suyos. Ustedes se pueden preguntar, bueno, los estudios estadísticos que respaldan esto, ¿cuáles son? Escuchen esto. Una encuesta realizada por una empresa internacional ejecutiva de investigación en la ciudad de Nueva York, en conjunto con la Escuela de Gerencia de la Universidad de California en Los Ángeles, reveló en un grupo de 1,361 vicepresidentes de las corporaciones más grandes que el 89% eran activos en su fe, el 87% estaban casados. De este grupo de 1,361 vicepresidentes, el 89% eran activos en su fe. De ellos, el 87% estaban casados con su primera y única esposa. Y el 92% se criaron con familias con padre y madre. El escritor evangélico Zig Ziglar concuerda en uno de sus libros, escribe, y cito, Zig Ziglar dijo, y cito, la iglesia está entretejida en toda faceta de nuestra vida. En el mundo de las corporaciones, a los que no tienen fe, les va mucho. ¿Qué? En el mundo de las corporaciones, a los que tienen fe, les va mucho mejor que a los que no.
La revista Fortuna, es muy famosa esta revista, Fortune, reveló que el 91% de los jefes ejecutivos de las 500 empresas afirmaban su afiliación religiosa, indicando que hasta cierto grado sus logros eran resultado de los valores que aprendieron, bien sea en la iglesia o en la Biblia. Hay algo de bendición ahí, ¿no? Y por lo mismo, es bueno que los que ya son creyentes se detengan por un momento y digan: hemos estado prestando oídos a toda la basura que nos llega del otro lado de la cerca, de la gente que nos mira y respinga la nariz. Casi siempre uno ve en alguna película o en algún programa de televisión algún personaje que se dice creyente, siempre es pintado como falto de ética profesional, fracasado y como si fuera una maldición en la tierra. Y eso están haciendo más ahorita, hoy en día. Pintan a los cristianos en la televisión americana, en las películas, hasta en videojuegos, he visto uno que otro, donde pintan a los cristianos como lo peor de lo peor. Nada de eso. La palabra de Dios dice que los hombres y mujeres que siguen los principios de la palabra de Dios tienen toda razón para ser bendecidos por Dios y de tener éxito en sus esfuerzos en la vida, cambiando a la gente, influyendo en la gente. Yo creo que esto de todo corazón, mis amigos, a Dios le encanta bendecir a su pueblo. En segundo lugar, ya vimos el primer lugar. Segundo lugar, los estudios demuestran que los creyentes transmiten a sus hijos sus valores mejor que los que no son creyentes. Los que no son creyentes, ¿qué pueden transmitir? Uno que otro valor por conciencia, ¿no? Pero más que nada superficial. Sea lo que sean sus valores, los que son creyentes transmiten mejores valores a sus hijos. Salmo 128, versículo 3. Hay un cuadro de la unidad familiar, ¿lo han notado? Salmo 128, 3. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué cuadro, ¿no? Como para hacer una pintura y marcarlo. Si a las imágenes de inteligencia artificial escribiera este salmo, ¿qué me aparecería? Me pregunto. Estaría bonito, ¿no? La Biblia dice que los verdaderos creyentes, los que realmente han depositado su confianza en Cristo, que tienen la oportunidad de tener lo que algunos han llamado la continuidad generacional, tienen la oportunidad de ver sus valores pasando a las siguientes generaciones, de generación en generación. Y esto es una cosa hermosa. El doctor David Jeremiah nos cuenta un caso personal, y cito: en ocasiones algunas personas han venido a verme, Jeremiah dice, han venido a verme para contarme la triste historia de un padre o madre que se ha alejado del Señor y que ha trastornado por completo su vida. Poco más tarde, alguno de sus hijos hace lo mismo y muchas veces vienen y me dicen: bien, ¿no es eso lo que dice la Biblia? Que Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea, como retando, ¿no? al doctor Jeremiah. Les encanta citar este pasaje bíblico. Pues no, que por cierto es Éxodo 26, ¿no? A mi modo de ver, dice el doctor David Jeremiah, hay verdad en el hecho de que nuestros hijos con frecuencia sufren por nuestras faltas. Sí, es cierto, ¿no, hermanos? Somos humanos, somos pecadores. Pero es cierto en cualquier familia. Lo peor de ser padre o madre es ver que lo peor de esto, de ser padre, se muestra en nuestros hijos. A nadie le gusta verlo. Es algo que apabulla. Pero me pregunto si ustedes han leído el resto del pasaje bíblico, porque el versículo que con frecuencia se cita para justificar los pecados de los hijos de padres desobedientes está conectado con el versículo 6 del mismo capítulo. Éxodo 26, ¿qué dice? Éxodo 26, y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la diferencia, a los que me aman. Muchos quieren ser religiosos, pero para ver qué obtengo a cambio, para ver qué Dios me da. No es porque amen al Señor, no buscan al Señor, quieren amarle. En Deuteronomio 7:9 se repite el concepto. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
En la palabra dice que el pecado se extiende hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está un dato muy interesante. La Biblia dice que el pecado se extiende hasta la tercera y cuarta generación. Cierto. Pero la justicia se extiende por 1000 generaciones. Qué diferencia, ¿no? Cuando abrazamos las cosas de Dios en nuestra calidad de padres y pasamos a nuestros hijos estos valores, porque vivimos y practicamos lo que decimos, empezamos un proceso cuyo resultado final conoceremos solo en la eternidad. Un proceso de continuidad generacional que puede seguir para siempre, jamás, hasta que Dios lleve a los suyos a su hogar eterno. Amén. Qué preciosas palabras, ¿no? Hay un artículo titulado El árbol genealógico espiritual de nuestra familia. El árbol genealógico espiritual de nuestra familia, escrito por Richard Thomas Buse. Él escribe sobre esta experiencia en la vida, ¿no? Experiencia que ilustra lo que estoy diciendo. Y dice, está precioso, ¿eh? Acuérdense del nombre, Richard Thomas Buse. Y él dice, y cito, fue por un solo sermón predicado por D.L. Moody, Dwight Moody, el siglo pasado, que el principio de la continuidad generacional, el transmitir el sistema de valores de familia a familia por los corredores del tiempo, se estampó indeleblemente en el marco mental de mi propia familia en Bretaña. Eso está diciendo Richard Thomas Buse, en Gran Bretaña. El año era 1882. Y Dwight Moody, el famoso evangelista, a los 45 años y en el pináculo de su fama, se hallaba en una campaña vertiginosa por varias de las islas británicas. Eso está comentando Richard Buse, ¿no? El 26 de septiembre de 1882, el afamado evangelista se halló en Plymouth, donde vivían mis antepasados. Sigue comentando el autor. Esa noche, el que sería mi abuelo, que entonces tenía 14 años, Tommy Buse, se hallaba presente. Absorto primero por los cantos de ira de Stanky y luego con la predicación de Moody, parecía que Tommy, su abuelo de 14 años, Tommy era el único de la familia que había asistido a alguna de las reuniones sin poder convencer a nadie más de que lo acompañara. Incluso sabemos el texto que fue predicado esa noche porque Tommy, mi abuelo, escribió una nota a su hermana Evie de que de alguna manera ha sobrevivido hasta estos días. Y esta es la nota que le dice Tommy, su abuelo, a Evie, su hermana. Esta es la nota. Querida Evie, te escribo para contarte buenas noticias de que estoy seguro. Te alegrarás de saber. Fui a una de las reuniones de Moody y Stanky el martes y fui salvado. El señor, el abuelo de este autor, en una predicación de Dwight Moody, fue salvo. El abuelo de Richard Thomas Buse. Entonces, Tommy Buse fue salvado, dice. Habló sobre el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis. El versículo dice, ¿dónde estás tú? Se refiere a que Dios le pide cuentas a Adán. Moody dijo que fue la primera pregunta que Dios jamás le hizo al hombre en la Biblia y que es la primera pregunta que la gente debe preguntarse. Cuando predicó ese sermón, pasé hacia el frente y fui salvado, dice escribió el señor Tommy Buse. Pues mirando hacia atrás a esa noche, el escritor del artículo y nieto del joven Tommy Buse reflexionaba, y cito, un solo sermón y 3 generaciones después todavía sentimos los efectos del mismo. Antes de ese evento, mi familia no tenía ninguna inclinación por la religión. Y hoy en día somos una familia numerosa con muchas conexiones evangélicas. Fue nada más el sermón de Moody lo que dio el nuevo impulso. Mi abuelo Thomas estudió para el ministerio cristiano en la Universidad de Cambridge. Vean todas las consecuencias de haber recibido la palabra de Dios. Su hijo mayor, Cecil, que fue mi padre, dice este autor, siguió sus pasos y pasó más de 20 años construyendo para las iglesias que crecían en Kenia, en el este de África. También se fue de misionero a Kenia, en África, y allá construyeron iglesias, gloria a Dios, ¿no? 4 de nosotros, los nietos, hemos entrado en el ministerio de evangelio. Varios otros se casaron con gente dentro del ministerio y otros más han participado en las misiones y juntas de empresas y servicios cristianos. Todo debido a un solitario sermón. La historia de nuestra familia no es rara en el mundo, es simplemente el principio de continuidad generacional, continuidad espiritual en la familia, es verdad. Fin de la cita. Qué precioso, ¿no?
Las palabras de este hombre. Qué grandioso es pensar que lo que uno hace en su hogar no solo para uno y sus hijos, ¿no?, sino para las generaciones venideras. ¿Qué promesa y esperanza hay en la palabra de Dios para aquellos que siguen los caminos de Dios para su familia? ¿Qué dice Josué 24:15? Josué 24:15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o sea, un pueblo pagano. Pero ¿qué dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas familias ponen este pasaje para sus hogares en un marquito, pero un simple letrerito en una casa no basta si no lo vivimos. Ahí sí el letrerito, ¿no? Y entras a la casa de alguien que te invita, alguien cristiano que te invita, y ya está el letrerito y la foto de los pasitos en la arena, y pone a Marcos Witt a todo volumen. ¿Y eso qué? El Señor demanda obediencia, no esos detallitos, ¿no? Cada esfuerzo que realicemos como familia para llevar a esto a cabo tiene su recompensa. Esa es la bendición, esa es la prosperidad, tiene una recompensa eterna. Ahora permítame contarles una historia más que les hará muy interesante. Me equivoqué de datos, hermanos. La que conté no era del doctor David Jeremiah, era la experiencia de Thomas Buse. Ahora, la que voy a citarles es la del mismo doctor David Jeremiah. Ahora sí, el doctor Jeremiah escribió esto, y cito: mi padre, el padre de David Jeremiah, mi padre fue un predicador maravilloso, pero creció en una familia que no conocía al Señor. Mi papá no fue salvado sino cuando tenía 19 años. Una vez alguien en Johnson City, Nueva York, en donde vivía, le invitó a una reunión de básquetbol de alcance. No sabía gran cosa acerca de Dios, no sabía mucho de las cosas espirituales, pero pues le gustaba jugar al baloncesto, ¿no? Así que son muy americanos, David Jeremiah y su familia. Así que fue al viejo gimnasio en el centro de la ciudad para asistir a esta reunión. Ahí conoció a algunas personas que le empezaron a hablar del Señor, a hablar de Dios, de Cristo, y a los 19 años mi padre fue salvado, incluso viviendo en una familia que no daba honor a Dios, que no asistía a la iglesia. Y se entusiasmó tanto por su fe, el padre de David Jeremiah, se entusiasmó tanto por su fe que se matriculó en el seminario bíblico bautista que para entonces se hallaba en la primera ciudad de Johnson City, Nueva York, para estudiar para el ministerio. Qué manera tan rápida de responder, ¿no? Allí conoció a mi madre y se casaron. En 1941 nací yo. El doctor David Jeremiah nació en 1941. Y miren lo que estoy haciendo al día de hoy. Y sigue ahí su programa radial. Ya está muy grande el hermano, ¿no? En cualquier momento parte con el Señor, pero espero que el Señor le siga dando muchas fuerzas, ¿no? Dice Jeremiah: no puedo sino preguntarme qué estaría yo haciendo o dónde estaría si alguien no hubiera invitado a mi papá a esa reunión de alcance por medio del deporte de básquetbol en la que él confió en Cristo como su Salvador. Ahora Dios me ha dado 4 hijos y todos ellos conocen al Señor y lo aman. Sé que ellos de corazón tienen el deseo de servir a Dios. Pues como ven, amigos y amigas, esto sucede en las familias a las que realmente Dios toca sus corazones, las genuinamente cristianas. Nuestros valores son transmitidos y vivimos vidas como creyentes genuinos. Es asombroso lo que Dios ha hecho por medio de las familias creyentes. No le hagan caso a todo lo que nos avientan los medios de entretenimiento y de comunicación. Todo es nocivo, todo es nocivo. Ustedes vívanlo con gente que realmente conoce al Señor, retroaliméntense de ellos, estudien la palabra de Dios, van a ver la diferencia. Ahora, permítame darles una advertencia. Esto no ocurre de manera automática. No es proselitismo religioso, no ocurre automáticamente. Hace varios años hicieron una encuesta
que indica que cuando papá y mamá llevaban, o sea, no que los enviaran a sus hijos, sino cuando papá y mamá llevaban a sus hijos a la iglesia, el 76% de los hijos seguían en la fe. 76%. Si solo el padre llevaba a sus hijos a la iglesia, solo el papá sin la mamá, el porcentaje bajaba un poco al 55%. Interesante, ¿no? Y si solo la madre llevaba a los hijos a la iglesia, si solo la mamá, el porcentaje caía a 15%. ¿Ya ven la importancia de la autoridad del varón? Y si ninguno de los padres iba con sus hijos a la iglesia, solo el 9% llegaba a ser creyente activo. Piensen por un momento en esas estadísticas y permítanme dejar a un lado la carga por un momento, ¿no? Las estadísticas solo prueban una verdad básica, y es que la influencia pasa de padres a hijos, no viceversa. Pueden haber excepciones a la regla donde el hijo le comparte de Cristo a su papá, pero casi siempre la influencia pasa de padres a hijos, de mayores a menores de la cabeza de familia. Cuando mamá y papá juntos llevan a sus hijos a la iglesia, envían un mensaje poderoso a sus hijos de que la vida espiritual es importante, que es una prioridad vital en el hogar, y debido a eso, pues ellos empiezan a oír el mensaje y a responder a la verdad, ¿no? Cuando papá se va al estadio y manda a la mamá a la iglesia con los hijos, ¿qué está diciendo? Está diciendo sutilmente, especialmente a los hijos varones, que pues la iglesia es para mujeres, que esto no es real, no hay que tomarlo en serio. Y pronto cuando los muchachos crecen, pues tampoco van a querer ir. Luego, cuando algo sale mal en el camino y los hijos no siguen la fe, pues muchas veces los padres quieren saber, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué hice mal? ¿No? Voy a decírselos. Nuestros valores generacionales no son tanto lo que decimos, sino lo que hacemos y la forma en que vivimos. Y se lo dice a alguien que no es nada perfecto, que falla mucho. Pero los valores, la esencia, nuestro esfuerzo por querer hacer bien las cosas y agradar al Señor, ahí es lo que ellos detectan. Las estadísticas demuestran que las familias creyentes transmiten sus valores mejor que los demás. Ahora, amigos, voy a dar un ligero cambio. El tema de la oración. Ahora vamos a pasar a otro tema, el tema de la oración. Dios nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Jeremías 33:3, es muy famoso. ¿Qué es lo que le dijo Dios al profeta Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a revelar cosas espirituales tremendas que nadie sabe. Sé que para algunos no será ninguna sorpresa, ¿no? Pero sé que algunos se sorprenderán al descubrir cómo la investigación social da validez a esto. ¿Sabían? Voy a decirlo, lo más sencillo que puedo. Los estudios han demostrado que la oración resulta en realidad. Decimos que creemos esto, ¿eh? La Biblia dice que debemos creerlo, ¿verdad? Lucas 11 del 9 al 10. Lucas 11 del 9 al 10 dice, y yo os digo, dice el Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. En Juan 14:14 el Señor Jesús dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En Mateo 21:22 dice el Señor Jesús, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. No se trata de una manipulación de que, lo que pidas, no vas a pedir cualquier cosa superficial, sino lo mejor para tu familia. Mi favorito, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero una vez que permaneces en Él. Todos estos versículos dicen una sola cosa. La oración resulta que usted ora a Dios, Dios le oye y Él lo hace. Larry Joseph es un médico que ha escrito un libro en inglés titulado Palabras que sanan, el poder de la oración y la práctica de la medicina. Medio larguito el título, ¿no? Pero Larry Joseph ahí cuenta lo pasmado que se quedó al hallar
más de 100 artículos publicados que usan buena ciencia, en donde la mitad de ellos mostraban que la oración produce cambios significativos en las personas por quienes se oraba. Quedó tan convencido por la evidencia que dijo esto, y cito, Larry Joseph dijo esto, y cito, los médicos que no oran por sus pacientes son culpables de practicar mala medicina. Los médicos que no oran por sus pacientes son culpables de practicar mala medicina. Lo curioso es que Larry Joseph no es meramente un creyente. No es un creyente. Es solo un científico secular. ¿Pueden creerlo? Pero aún así está convencido de que la ciencia confirma el poder de la oración. Escribió Larry, y cito, la experiencia en los experimentos con personas mostraron que la oración afectaba positivamente la alta presión arterial, las heridas, 5 pasos cardíacos, dolores de cabeza y ansiedad. La oración. Los efectos de la oración no dependían de si la persona que oraba estaba presente o lejos, puesto que la curación podía tener lugar en el mismo sitio o a distancia. Nada parecía ser capaz de detener o bloquear los efectos de la oración. Y esto lo escribió alguien que no es creyente. Uno de los estudios más importantes sobre la oración lo realizó el médico Randolph Wirth en 1988. En un experimento cuidadosamente controlado, dividió al azar, en 2 grupos a 393 personas admitidas en la unidad coronaria del Hospital de San Francisco. La mitad del grupo recibió oración intercesora de parte de creyentes consagrados que tenían una vida y comunión cristiana activa, según lo manifestaban sus respectivas iglesias, ¿no? Y el otro grupo no tenía nadie orando por ellos. Pues adivinen qué pasó. De cada paciente asignado al grupo que oraba y que se daba su nombre, condición general al grupo que había convenido en orar por su recuperación, y el otro grupo no recibía nada de oración, ¿no? Pues cuando concluyó el tiempo asignado para el experimento y se sometieron todos los resultados al análisis de variables múltiples, los que recibieron oración sobresalieron en gran medida, se mejoraron mucho más rápido, pasaron menos días en el hospital y no hubo manera de negar que había una diferencia dramática entre el grupo por el que hubo oración y el grupo por el cual no hubo oración. En el estudio dijeron que habían solo 2 explicaciones por la mejora notoria, ¿no?, del grupo que recibió oración. Uno, dijeron que resultó por casualidad. Sí, los incrédulos dicen que resultó por pura casualidad. Hay tantos pacientes, es mucha casualidad, ¿no? O 2, que ocurrió debido a la oración. Así de simple, no les queda de otra. O fue por casualidad o fue por la oración. Ahora bien, las probabilidades de que resulte por casualidad son 1 en 10,000. Así que a menos de que usted piense que este estudio simplemente acertó a adivinar esta probabilidad de 1 en 10,000, pues la diferencia solo se puede atribuir a la oración, solo a la oración. El escritor que relató el experimento hizo este comentario con el cual concuerdo yo de corazón y dijo, y cito, si esto hubiera sido una evaluación de una nueva medicina diseñada para mejorar la situación general de los pacientes en las unidades de atención coronaria, se le habría proclamado como irrupción inaudita y se le hubiera puesto al servicio de inmediato. Pero por supuesto, debido a que se trata de lo espiritual y de la oración, el único lugar en que se oirá de esto es en las iglesias. O sea, estos resultados en el mundo secular, en los noticieros, en los medios, nunca lo van a oír. No les conviene, no les gusta, no lo quieren admitir. Las cosas espirituales solamente se someten a la ciencia, a lo que la ciencia diga. No quieren admitir nunca lo espiritual. Deseo, si me lo permiten, queridos amigos, no se harten, mencionar 5 razones interesantes más que refuerzan por qué es bueno confiar en el Dios vivo y verdadero a pesar de la adversidad de la sociedad moderna. Primer punto, pienso que es un tiempo en que los creyentes empecemos a actuar como vencedores y dejemos de actuar como víctimas, ¿no? Hemos desarrollado este terrible sentido de ser víctimas. Ante tantos ataques de liberales, de incrédulos, hemos desarrollado esto, ¿no?
por donde quiera que uno va, se oye de lo terrible que es para los creyentes y que a los creyentes se les ataca por este lado y se les ataca por el otro. La única razón por la que se sienten como víctimas es porque no conocen el secreto. No saben lo bueno que tenemos, de veras. No saben que un creyente vive con una auténtica esperanza. No saben que obtenemos bendición extra en nuestras labores. No saben que transmitimos mejor nuestros valores a nuestros hijos. Por eso nos atacan. No saben que la oración realmente resulta, y lo que no saben se vuelve fuente de sus críticas. Debemos entusiasmarnos, ¿no? Por el hecho de que los creyentes somos vencedores y debemos tener un orgullo sano, sin arrogancia. O sea, seguridad, pues. El apóstol Pablo le escribió a los creyentes de la iglesia de Roma estas preciosas palabras en Romanos 8, del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. Vean qué palabras tan preciosas escribió este apóstol, Pablo, a los creyentes de la iglesia de Roma. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? ¿Que perdedores? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte... ¿Quién va a escribir esto? Un escritor humano, meramente humano. ¿Quién va a escribir esto con tanta seguridad? Si no es inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, ni ejércitos de demonios, a eso se refiere con potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa separada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosas palabras, ¿no? Somos hijos del Rey y la vida que vivimos realmente es buena, es preciosa. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué debemos de andar de perdedores o de víctimas? Nosotros tenemos esta vida. La palabra de Dios enseña eso. Y ahora los científicos que hacen todas clases de estudios aparecen y nos dicen: oigan, ¿saben algo? Sorpresa, sorpresa, es verdad. Tarde o temprano la ciencia lo avala y nos dan la razón. Así que si usted es creyente y va a andar por todos lados con la cabeza agachada debido a los ataques o al ultraje que sufre en su trabajo, en donde sea, no lo siga haciendo, hermano, hermana. Si usted es creyente, no está en el equipo perdedor, está en el equipo ganador. No solo vamos a ganar a la larga, sino que estamos ganando todos los días. Somos vencedores, no víctimas. En segundo lugar, es tiempo que dejemos de pedir disculpas por las bendiciones y éxitos que Dios envía a nuestras vidas. Ahora resulta que si somos ganadores nos llaman: ¡ay, tú eres un supremacista! Tonterías de esas, ¿no? No, soy bendecido. ¿Qué supremacista? Si usted ha prestado atención durante este mensaje y ha oído la lectura de pasajes bíblicos que le recuerdan al creyente que si tenemos éxito es simplemente porque el Señor está con nosotros. Gloria a Dios por ello. Por favor, escuchen, no estoy hablando de la teología de la prosperidad, como muchos otros lugares predican, o el evangelio de la prosperidad. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere bendecir a sus hijos y si Él escoge hacerlo, debemos postrarnos ante Él con gratitud. Y entonces disfrutar de las maravillosas bendiciones que ha enviado a nuestras vidas. No hay por qué avergonzarse si Dios le ha bendecido. Usted simplemente debe ser agradecido y comprender de dónde vino su éxito, ¿no? Vino del Señor, vino de Dios, porque Dios es un Dios de bondad. Tercer lugar, tal vez es tiempo de que echemos un vistazo generacional a nuestras familias, ¿no? ¿Tenemos la visión necesaria como para ver más allá de la próxima generación? La que sigue después si el Señor retarda su venida, su segunda venida. Me viene a la mente lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, ¿no? Que le escribió cuando le recordó que Timoteo era creyente debido a que su abuela Loida y su madre Eunice también lo eran. Ellas le pasaron la fe a Timoteo. Ellas trabajaron en Timoteo.
Timoteo era creyente de tercera generación y todo comenzó con su abuelita. En cuarto lugar, si usted no tiene un legado cristiano genuino, ¿en qué apoyarse? Quiero darle una palabra de aliento. Usted puede llegar a ser el comienzo de un legado de integridad y santidad para el futuro. Empiece donde está. Piensa en Thomas Buse, el señor del que platiqué, de 1800 y tanto, ¿no? De finales de 1800. El muchacho aquel de 14 años, cuya familia no era salva y que asistió a una reunión donde yo, un predicador, fue salvo y empezó a partir de ahí el proceso que siguió de generación en generación. Un artículo decía de que este hombre, Thomas Buse, tenía 102 parientes en ese momento en particular que estaban sirviendo al Señor. A partir de él, de que se convirtió, después tuvo 102 parientes que estaban no solamente creyentes, sino sirviendo, trabajando para Dios. Sirviendo al Señor Jesucristo a tiempo completo y que le resultaba abrumador porque tenía que enviar las tarjetas de saludos de Navidad a cada uno de ellos. Imagínense, todas las tarjetitas que tengo que comprar o hacer, le resultaba abrumador a este hombre. Finalmente, y en quinto lugar, ya voy a acabar. Recordemos que la oración realmente funciona. Es como un repaso de todo lo que he estado dando. Dios en efecto contesta la oración. Él puede. La Biblia repite estas palabras vez tras vez. Dios pudo salvar a los 3 jóvenes hebreos del horno ardiente, los amigos del profeta Daniel. Pudo salvar al mismo profeta Daniel de la boca de los leones. Pudo darle un hijo a Sara a los 90 años. Dios puede darle a sus seguidores lo que necesiten. Y Dios puede salvar completamente a los que llegan a Él por medio de Jesucristo. Dios puede hacer todo mucho más allá de lo que pedimos e imaginamos, ¿no es cierto? Dios puede. Por eso cuando usted le desea hablar a Dios, hágalo en el fondo de su corazón, con toda confianza, porque Dios puede responder. Cuando los médicos dicen que no resulta, Dios tiene la respuesta final porque Él sí puede. Bill Hybels ha escrito un libro sobre la oración titulado en inglés Demasiado ocupado como para no orar. Bill Hybels ahí dice lo siguiente y cito: cuando empecé a orar con fervor, descubrí esto. Si uno está dispuesto a invitar a Dios a intervenir en los retos diarios, es posible examinar su poder prevaleciendo en el hogar, en las relaciones personales, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en donde sea que sea más necesario. El otro lado de la ecuación es aleccionador. Continúa diciendo Bill Hybels: es difícil que Dios derrame su poder en la vida de uno cuando se mete las manos en los bolsillos y se dice, puedo hacerlo por mí mismo. Si lo hacen, no se sorprenda que un día percibirá esa sensación agobiante de que el ímpetu de sus batallas se ha vuelto en su contra y que usted se encuentre impotente como para hacer algo al respecto. Sigue diciendo Bill Hybels: la gente que no ora se desprende del poder de Dios. Y frecuentemente el resultado es la sensación familiar de verse abrumado, aplastado, destrozado, pisoteado, empujado a todos lados, derrotado. Sorprendente número de personas están dispuestas a conformarse y a vivir así, pero no sea usted una de ellas, dice Hybels. Nadie tiene por qué vivir así porque la oración es la clave para desatar el poder de Dios en su vida. Ese es el secreto. Dios es asombroso. Cambiará su vida, cambiará su familia, cambiará su carrera, cambiará su futuro para las generaciones que vendrán, porque Dios está esperando que usted le invite a su vida. Dios no se mete a la fuerza en donde no se le quiere, pero sí está esperando a que la gente venga a Él y se reconcilie con Él. Fin de la cita. Escribió el apóstol Pablo a los griegos de Corinto la maravilla que hace la diferencia entre la gente creyente y la incrédula. En 1 Corintios 7, no sé si es primera, ya aquí no anoté. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? ¿1 Corintios? Sí, es 1 Corintios 7:17. 7:17. Vean qué palabras escribió Pablo a los corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está la clave. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no importa lo perverso que haya sido, no importa los crímenes, lo que sea que hayas hecho. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo limpio, todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando Pablo por él y por los que predicaban. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, está hablando el apóstol Pablo por él mismo, ¿no? Y por todos los que se ocupaban de esto, los que ministraban el evangelio en sus días. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, les dice a la gente que no es creyente, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios, amigo, amiga que me escuchas. Al que no conoció pecado, o sea Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo absorbió nuestro pecado, ¿no? Lo que nosotros merecíamos de condena, Él lo tomó, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si usted acepta esta invitación hoy, puede empezar ahora mismo. Y Dios le hará vivir una vida de victoria sobre la adversidad. Para no tener la ansiedad de sentir que atacan a sus valores, ¿no? O de que debe de adaptar sus valores a cada rato, como lo está haciendo en el mundo, ¿no? Como lo hicieron los guionistas de la película de la tribu Brady. No estar ahí cambiando los valores de una manera cada vez más decadente. Si usted, amigo o amiga, realmente desea venir a Cristo y comenzar una vida diferente, si usted desea ser salvo, solamente le mencionaré las palabras del apóstol Pablo a los romanos. Palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10. Romanos 10:8. Romanos 10:8. Y ya con esto termino. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué? No será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, no hay diferencia de razas. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Queremos alentarle a aprovechar esta oportunidad de hacer que su hogar sea un hogar cristiano, amigo, amiga que me escuchas. Y aprovechar las palabras alentadoras que nuestra lección tuvimos el día de hoy, ¿no? Para recordar que la mejor manera de tener éxito en la vida es teniendo un hogar creyente. No hay otra cosa más hermosa. Quiero alentarle que cuando entienda esta verdad, no solo recibirá la recompensa del cielo, sino todo lo que toca entre ahora y entonces. Vamos a inclinar nuestra cabeza en oración. Señor bendito, vemos las estadísticas, vemos testimonio de gente que muchas veces los medios de comunicación y de entretenimiento tratan de ahogar y de tapar, pero sabemos, Señor, que tú das la victoria a todo aquel que cree, Señor. Lo más importante es que nos reconciliemos contigo, Señor. Te pidamos perdón por nuestro pecado y deseamos comenzar una nueva vida, Señor, creyendo en tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros y su obra expiatoria fue el pago por nuestros pecados, quienes merecíamos ese castigo, pero Cristo lo tomó por nosotros, Señor. Queremos reconciliarnos contigo para tener paz de verdad, paz y alegría, Señor, en el corazón y transmitirla a la siguiente generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios bendiga su palabra.